muchas las necesidades, recorremos a diario, nuestra militancia está basada sustancialmente en aquellos sectores, digamos, más humildes, en los sectores que más necesitan. Nosotros decimos que estamos muy orgullosos de este proyecto nacional, estamos orgullosísimos de lo que se hizo en estos últimos 12 años, pero sabemos lo que falta y nos duele lo que nos falta. Entonces, y esto se ve más aún en Córdoba, digamos, se ve más aún en Córdoba porque lamentablemente, digamos, la política del gobierno provincial ha sido de aislacionismo respecto a las políticas nacionales, y si bien algunas políticas nacionales llegan por cuestiones universales, como la asignación universal, como el plan Progresar, como el plan Procrear, no ha habido políticas públicas del gobierno provincial que tengan la misma en consonancia con esa situación. Entonces, para el gobierno provincial, que lamentablemente este gobierno provincial no es más que la continuidad de un proceso que empezó en el 83, de un partido único, del ajuste de un partido único, independientemente que sean radicales o Unión por Córdoba. Yo no les llamo peronistas, porque el verdadero peronismo no es lo que tenemos hoy en el gobierno. Lamentablemente no ha tenido políticas públicas y ha gobernado fundamentalmente para los poderosos. O sea, la lógica de gobierno de este gobierno de la Sota, del anterior gobierno de Schiaretti, los anteriores gobiernos de la Sota y sucesivamente con Mestre y Angelos, han sido gobernar en función de los intereses de los más poderosos. Nosotros creemos que ha llegado el momento, que es el momento oportuno para que en Córdoba de una vez por todas se sume al proyecto nacional y se sume con las lógicas propias, produciendo. Nosotros decimos hay que producir un cordobazo electoral. De la misma manera que los cordobeses tuvieron oportunidad en el 18 de producir cambios importantes respecto a lo que pasaba en las universidades con la reforma universitaria, de la misma manera que con Sabatini, que con Abigail San Martín dimos un salto muy importante en la provincia, de la misma manera que en el 69 le pusimos un tope a la dictadura de Onganía, en este momento le vamos a poner un tope al neoliberalismo a través del triunfo de Eduardo Castelo, porque esta es la verdadera transformación. ¿Qué vota la gente cuando vota un legislador? ¿Cuál es el real margen de acción que tiene un legislador en la unicameral de Córdoba? Actual ninguno. Actual es una escribanía del gobierno en función a la mayoría que tiene. Actual es intentar llevar adelante algunos proyectos de ley, pero mi intención no es ser legislador de la oposición, mi intención es ser legislador del próximo gobierno de Castelo y a partir de la legislatura generar todos los proyectos que hagan falta en función de ir por lo que falta. Nosotros decimos que tenemos muchos proyectos para avanzar. Ya Eduardo ha tomado la necesidad de generar un ministerio de la economía social, de la economía popular. Creemos que hay un tercio de los trabajadores en la Argentina. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Bueno, claramente, o sea, nosotros creemos que la década del 90 sobre todo, pero fundamentalmente el capitalismo moderno, es un capitalismo que no genera fuente de trabajo. Y nosotros creemos que hay eslabones de la producción de bienes y servicios que pueden ser abordados de la lógica de la economía popular, cuya lógica fundamental no es la lógica del capitalismo, que es la lógica del lucro, sino la lógica del ser humano como centro de la cuestión. Y nosotros decimos que más allá del poder adquisitivo que haya logrado nuestros compañeros a través de la asignación universal o a través de los planes sociales, sí, lo único que dignifica es el trabajo. Entonces nosotros vamos por la dignificación de esos compañeros a través de organizar la economía popular. A través de un Ministerio de Economía Popular. Insisto, creo que hay algunas tareas como por ejemplo el reciclado, como por ejemplo limpieza, como por ejemplo la producción de viviendas populares, como por ejemplo la producción de alimentos. Hoy me toca a mí en particular ser delegado de la Secretaría de Agricultura Familiar en la provincia de Córdoba. Sí. Nosotros vemos todo el potencial que tiene la agricultura familiar para la producción de alimentos. Nosotros decimos que claramente para nosotros hay una diferencia entre el agronegocio y la agricultura familiar en función a lo que produce. El agronegocio produce commodities y son importantes y claramente importantes para la economía del país. Pero lo que producimos alimentos somos lo de la agricultura familiar. Creemos que se puede desarrollar eso a través de mercados populares, a generar una nueva recolonización del campo. Vemos una provincia y un país con una producción agrícola, pero con cada vez menos población a nivel rural. Recolonización del campo. Sí, creo que se necesita el único lugar que hoy puede potencialmente en los próximos 10 años generar 5 millones de puestos de trabajo, en función de generar claramente una política dirigida en ese sentido. Este año hemos logrado que se vote una ley de agricultura familiar. Estamos discutiendo con el gobierno nacional la necesidad de que este presupuesto, digamos, vaya a potenciar
la potencialidad que de por sí ya tiene este sector, y empezamos a tener algunos adelantos. Lamentablemente el agronegocio hizo que nuestros chacareros, los productores medianos, se transformaran en rentistas, y por eso la Federación Agraria terminó al lado de la sociedad rural en función de tener una agenda de rentística y no una agenda de producción, digamos. Alquilan los campos alquilan los campos a campos y corporaciones venden de renta, exactamente. y viven de alquilar el campo. Viven de alquilar el campo, Y un ministerio de economía popular o de economía de agricultura familiar protegería a los dueños de pequeños terrenos que por ahí no tienen cómo frenar el avance del agronegocio. Así es. Sí, en principio uno de los grandes problemas es el tema de la tierra. Claro. O sea, es una paradoja para la Argentina que un país tan extenso, con tanta capacidad productiva a nivel rural, esté permanentemente en conflicto de la tierra, tanto a nivel rural como a nivel urbano. Es realmente paradójico porque no estamos viviendo en Japón, digamos, estamos viviendo en una extensión de territorio absolutamente abundante, con tierras muy fértiles, con capacidades productivas muy importantes, y que lamentablemente no está siendo utilizado en forma coherente. Y en Córdoba esto se profundiza mucho más, porque la política del gobierno provincial, las políticas provinciales de los últimos 32 años, acompañando las mismas políticas que tuvo la dictadura militar, se ha profundizado eso. O sea, tenemos una provincia muy primarizada, digamos, cuya producción fundamentalmente producir grano y llevar los granos a Rosario, y no generar industrialización ni desarrollo industrial en ninguno de los sectores. Nosotros vinimos anteayer del sur de la provincia, y ahí nos damos cuenta realmente del nivel de abandono que tiene. O sea, este gobierno ha gobernado exclusivamente para la zona núcleo, insisto, para el sector más poderoso de la provincia, no para todas las necesidades que tiene nuestra población. ¿Y a Castelo está como abanderado de todo lo que vos estás enunciando? Nosotros creemos que a Castelo es el próximo gobierno del pueblo. O sea, el que va a asumir no va a ser a Castelo, va a ser el pueblo. Entonces creemos, no por una confianza personal, sino por una confianza política, en que todo esto que nosotros estamos planteando es parte de lo que vamos a llevar adelante. Marina Lozada también es candidata a legisladora. Por supuesto, uno a primera vista lo primero que resalta es tu juventud. Y tu belleza. Bueno, ¿Conmigo qué? Nada. No, Lo siento, Ricardo, lo siento. ¿Qué no se puede decir? muy bueno el cardigan. Próxima no venís más conmigo, digamos. Qué buen reloj, Ricardo. Muy bueno el cardigan, Ricardo, muy bueno. ¿Cuánto tiempo hace que estás militando, Marina? Y unos 5 años más o menos de secundaria. Desde el secundario. Sí. ¿Qué te convocó a la política? Y en realidad el conflicto de los secundarios del 2010-2009, fue como la primera instancia de participación política activa mía, pero en realidad yo acompañé a mi vieja y a mi viejo en la copa de leche, en el piquete en los 90, y eso fue como Claro. bueno, ¿A la qué colegio familia, ibas? al Manuel Belgrano. Ah, bien. Lo sabía. No. No lo sabía, pero lo intuía. Ah, bien. Porque Bueno, y es la primera vez que integras una lista. Sí. Y bueno, estás en plenas actividades de campaña. ¿Cómo la llevas eso? Y bien, nosotros en realidad lo que tratamos de hacer en esta campaña es poder expresar la agenda de nuestros compañeros jóvenes más humildes, digamos. Tratamos de que nuestra campaña no se base en la foto, en el cartel, sino en plantear en todas nuestras actividades la expresión de una agenda popular que contemple las necesidades básicas de los pibes y las pibas de Córdoba. El derecho al deporte, a la educación, a la cultura, a la salud, a una seguridad democrática, A la libre circulación. a la libre circulación, digamos. Increíble que tengamos que decirlo, Que pero hablar. bueno. sí. Bueno, pero ella también se nombró las mismas políticas de la dictadura. Digo, hay un denominador común que es lo que no cambió desde la dictadura, y que me parece no menor, me parece algo gravísimo que se sigan implementando las mismas políticas económicas de la dictadura. Y mira, Y el derecho a la circulación me parece que tiene que ver con eso. nosotros decimos siempre que en los 70 se atentó contra la juventud militante, la juventud activista, y que hoy se está atentando contra los derechos de la juventud humilde, trabajadora. Porque en definitiva somos quienes estamos planteándonos la transformación de la Argentina, de Córdoba, y entonces hay un ataque sistemático a eso también por una cuestión política.
Yo, que soy un poquito más viejo, reconozco, con esto ya doy todos los pedrigués de mi edad, pero bueno, yo viví la época de la Cavani. ¿De? De la Cavani, de lo que fue, digamos, la época de la Cavani en Córdoba, y cuando uno ve las racias que hemos tenido en estos días, uno se acuerda perfectamente de ese tipo de lógica, digamos. Y viví la época de la dictadura, una parte de ella dentro de una celda, y claramente, digamos, lo que se está notando que en Córdoba, digamos, esta política dirigida a estigmatizar a los sectores humildes, a estigmatizar a los pobres, es una política, digamos, marketinera para decir que a partir de ahí se está planteando una política de seguridad. En realidad, la demostración más clara de esta situación es que a pesar de toda esa racia, de toda esa permanente trabajo de hostigamiento contra los sectores populares, el delito no cede, porque el delito fundamental está sentado en los bolsones de delito organizado, en los bolsones de crimen organizado, que no existe sin connivencia policial, judicial y política. Lo vimos en el 2013, fuimos testigos en el 2013 en el levantamiento, en el Así es, supuesto cuartelamiento policial. Con la zona de áreas liberadas para generar, digamos, sensación. Es más, si uno ve el proceso que precede al tema de las racias, ve claramente que hubo todo un proceso de denuncias sociales en función a una cuestión de inseguridad, claramente planteada a través de zona liberada armada por la policía. O sea, nosotros tenemos la absoluta certeza que esto es así y creemos que si no se transforma esto no va a haber política de seguridad. De la misma manera que si no se transforman los niveles de desigualdad, vivimos en una ciudad de gueto, con guetos para ricos, con una abundancia casi pornográfica, y guetos para pobres, y en el marco de esa desigualdad es imposible pensar en una política de seguridad. ¿Cómo se aproximan los jóvenes de sectores populares a la política, Marina? ¿Cómo notas esa llegada de los pibes? ¿Con qué preocupaciones llegan? Y en realidad las organizaciones que tenemos presencia en los barrios, nos vamos acercando de a poco en esta necesidad que tenemos de organizarnos a una juventud que la verdad que está sin esperanzas, que está diezmada, que está estigmatizada completamente, porque bueno, vamos representando también un proyecto que los incluye, vamos desarrollando trabajos que apuntan a la terminalidad de los estudios, a la formación en el trabajo. Bueno, de esta manera los compañeros se van acercando, los más jóvenes, y ahí vamos dándonos las discusiones necesarias para organizarnos para ir por lo que falta. Pero la verdad que esta incorporación masiva a la política por parte de los jóvenes tiene que ver con que en este proyecto político encontramos la posibilidad de resolver nuestras necesidades inmediatas y desde ahí organizarnos, digamos. Claramente para el gobierno provincial actual, aquí para el gobierno, la administración de José Manuel de la Sota, el joven es uno de sus enemigos, digamos, ha tomado a los jóvenes como enemigos, como objetos de persecución, y ahora con una decisión de la justicia que le impide a los jóvenes que tienen entre 16 y 18 años, que a nivel nacional sí pueden votar en la provincia de Córdoba. ¿Cómo pegó esa decisión de la justicia entre los pibes que por ahí están participando activamente, que mueven gente, que participan de discusiones y de repente no tienen la posibilidad de ejercer ese derecho soberano de ir a votar? Y es muy contradictorio, ¿no? Con un gobierno nacional que nos pone como protagonistas de las transformaciones, que nos pone en las calles a expresarnos y también a expresarnos en las listas, ¿no? Porque tenemos expresión de jóvenes en las listas de Córdoba Podemos, como el Franco Saillén, como Yana Macán, no sé cómo se pronuncia el apellido. Y acá nos imposibilita a votar como si no tuviéramos la capacidad de tomar definiciones sobre el destino de nuestro país, que en definitiva está en nuestras manos y que tomamos en nuestras manos a la hora de hacer cada marcha, a la hora de organizar las actividades de nuestros barrios, de organizar la murga, de organizar todas las actividades que los jóvenes, digamos, estamos militando, estamos participando, nos estamos formando. Da la sensación a veces que el gobernador estuviera pero en serio, con severos problemas psicológicos. Digo, ¿cómo plantea la disputa, la guerra, los límites, la legalidad con la juventud? Estando en el siglo XXI, Yo no creo que sea un problema. Me parece que no sé, que sea psicológico, ¿no? Un problema de político, un problema de concepción política.
pero no se puede luchar contra una fuerza, contra la juventud que está... Y él lo hace. Es que está ensañado fundamentalmente con la juventud trabajadora y más humilde, con los pibes de los barrios, digamos. Eso es una cuestión política y de representación. Pero decir que un gobernador... ¿Cómo? Marina, decir que un gobernador está ensañado es un gesto que no tiene que ver con la política, estar ensañado con algo. Digo, hay ahí una falla estructural, porque podés ser disidente, podés no opinar lo mismo, de hecho de eso se trata la política, de que haya disidencia, de que haya discusión, de que haya polaridades, pero digo, ensañarte con la juventud responde a un patrón que tiene que ver con, justamente, con la dictadura. Y con la intención de construir una provincia, digamos, por parte de la Sota, por parte de Schiaretti y el proyecto de Unión por Córdoba, una provincia para pocos, una provincia para pocos privilegiados que son los propietarios de los desarrollistas inmobiliarios, de la soja. No está en sus intenciones construir una Córdoba con trabajo, con educación, con inclusión, integración, porque bueno, él responde a los intereses de esos pocos que no somos todos y que no somos los jóvenes, que no somos los trabajadores. Esa Córdoba que considera que si tenés 16 años sos lo suficientemente grande como para comerte 3 días en cana solamente por andar caminando, pero no lo suficientemente grande como para votar, ¿no? Las contradicciones del cordobesismo. Sí, para laburar y no para votar también. Para laburar también, claro, es cierto, porque ¿sí? además lleva adelante la política esta del PPP, claro. exactamente. Juan Martín Fresneda, Liliana Montero, Franco Sailén, Carmen Nebreda, Fernando Salvi, Vilma Chapelo, Ricardo Bisani, son los primeros candidatos a legisladores de la lista de Córdoba Podemos. Van con Eduardo Luis Acastelo y Cacho Buenaventura. Luis Eduardo Buenaventura también como candidatos. Interesante la jugada de Acastelo de llamarlo a Cacho Buenaventura. ¿Cómo lo interpretaron ustedes? Mira, centralmente nosotros creemos, primero, o sea, uno se hace una imagen de un personaje público en función a lo que es el personaje público. En la medida que empezás a conocerlo, te das cuenta de que es un tipo recontra humilde, venido bien de abajo, que más allá de que llegó a un nivel de popularidad a través de su profesión, que es ser humorista, o sea, tiene un montón de inquietudes, viene del norte cordobés, norte históricamente olvidado por todos los gobiernos. Primero eso. Y segundo, nos parece que, bueno, no estamos en una democracia de masa donde las cosas se referencian en función a las organizaciones populares. Estamos en una democracia liberal donde hay determinadas reglas que de alguna manera hemos logrado sortear en función de esa situación. Los candidatos, lamentablemente, en esta democracia liberal por ahí se venden como mercancía a través de los medios de comunicación. Entonces, digamos, la jugada en realidad de Eduardo de incorporarlo al Cacho en la fórmula, a mí no me preocupa por las características que tiene Cacho